Nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Nueva crónica y buen gobierno es la obra que nos legó nuestro primer historiador y comunicador peruano, Felipe Guamán Poma de Ayala, quien a través de sus crónicas desentraña sin miedo los abusos y excesos cometidos durante el proceso de evangelización y extirpación de idolatrías. En 1615, Felipe Guamán Poma de Ayala, descendiente de Túpac Yupanqui, escribe una extensa carta al rey de España, Felipe III, de la Casa de Austria. Esta carta buscaba dos cosas. Primero, dar a conocer un testimonio de la historia y la cultura andina, informando al rey de los padecimientos que enfrentaban los naturales a fin de que interviniera a su favor. Y segundo, esperaba que su obra fuera impresa y difundida. Cuando un pueblo venido desde el otro lado del mar domina a un pueblo asentado en los Andes, la cosmovisión de los dos pueblos es tan diferente y tan contrastante en muchas cosas, que realmente querer encontrar una armonía entre ellas es un duro trabajo. Una cosmovisión patriarcal eminentemente venida de Europa, con dioses prioritariamente masculinos. Una cosmovisión en que varón y mujer son complementarios como la andina, en la cual la diosa Pachamama puede llamar a los apus para llamarles la atención, tiene poder sobre ellos en determinados contextos. Son dos cosmovisiones sumamente diferentes. Y el hombre se hace pedazos en sí mismo porque ha de alguna manera declarado y ha adoptado la fe de un Dios eminentemente varón, y además por dentro él es andino y cree en otros dioses y en otras formas de ver la realidad, y tiene que explicar en palabras todo ese sentimiento, toda esa forma de ser, para que el rey de España, a manera de inca, vea la injusticia que sufre su pueblo. Me ha parecido, le decía al monarca, hacer una crónica o historia general de todo lo que he podido venir a saber, que he visto como de lo que he entendido por caciques principales antiquísimos de estos reinos, que tenían entera relación y noticia de todo lo que sus antepasados habían vivido y durante la era del mundo, para que los historiadores de vuestra majestad puedan tener más entera luz de la que yo entiendo, para que vuestra majestad quede enterado de toda la verdad, y para que mande se acuda al remedio que piden, ya que los daños son tan grandes, pues solo a vuestra majestad incumbe el mirar por ellos como su rey y señor natural que es de ellos, y se duela de sus miserias, calamidades y malos tratamientos. Huamanga, 14 de febrero de 1615. El manuscrito debió partir a inicios de 1616. Se mantuvo perdido durante más de 300 años. Un embajador danés podría haberlo adquirido en Madrid a mediados del siglo XVII, dado que desde 1662 ya formaba parte de las colecciones reales danesas. En 1908, el alemán Richard Pichman lo descubre en la Biblioteca Real de Copenhague. En 1936, el Instituto de Etnología de París, bajo la dirección del peruanista Paul Rivet, sacó a la luz la edición El Facsimilar, que más tarde conocería nuevas publicaciones. Es notable la forma en que Garcilaso y Guamán Poma difieren en la manera no solamente de hacer historia, sino también de legitimizar su discurso. Garcilaso basa la legitimidad de su narración sobre la memoria oral. Todo lo que él ha escrito lo ha escuchado de sus tíos incas. Mientras que Guamán Poma legitimiza su narración como testigo ocular. Es necesario entender en la personalidad de Guamán Poma de Ayala, es que la historia inca de los Chincha y Suyo
refleja claramente en la obra de Guamán Poma de Ayala. Hay una información absolutamente minuciosa, sistemática, con nombres, detalles. Por ejemplo, los nombres de los caminos del Inca, ¿no? Él claramente identifica solamente en el sector del Chinchaysuyo, en Huamanga y en Vilcashuamán, más de 6 caminos, todos señalados como Capajñán. Luego de 400 años de la magna denuncia de Guamán Poma, el Estado peruano, a través de los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores y la Biblioteca Nacional del Perú, presentaron 3 ejemplares de lujo del maestro historiador Carlos Araníbar, quien con notable dedicación y erudición se ocupó de la vida y obra del primer historiador y comunicador peruano, Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta obra hoy forma parte de la majestuosa colección Bicentenario. Presentamos algunos extractos de la presentación del libro Crónica y Buen Gobierno. Esta noche es de gala, la verdad. Y va a ser un plato exquisito el de fondo. Escuchar a nuestros historiadores, científicos, universitarios, hablar de Guamán Poma de Ayala. Confiamos que estos 3 tomos serán de asistencia a los expertos en historia, antropología y otras disciplinas que se nutren del trabajo minucioso y la visión de nuestros peruanistas indios y mestizos, y servirán a las nuevas generaciones de académicos y estudiosos. Sin duda, acá tenemos 3 tomos extraordinarios, valiosos, es un enorme esfuerzo, pero yo diría que Guamán Poma tiene un inicio, pero no tiene un fin. No tiene un final. Guamán Poma no concluye. Guamán Poma continuará y nos continuará permanentemente interpelando, porque la comprensión de su obra, la comprensión de su pensamiento, etcétera, seguirá siendo por los siglos de los siglos herramienta y elemento. Tanto la obra escrita como el trabajo visual de la nueva crónica demuestra que Guamán Poma conoció bien lo que todavía subsistía del sistema cultural precristiano en el segundo y tercer tercio del siglo XVI. Si bien él fue una persona convencida de su cristianismo, no cabe dudar razonablemente acerca de la veracidad de sus informaciones retrospectivas. Coincidentemente, así como según Guamán Poma sostiene que le tomó como 30 años escribir el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, también a uno de los más detallados estudiosos de su obra, como fue Carlos Araníbar Certa, también le tomó el mismo tiempo, 30 años. Es cierto lo que dice Carlos Araníbar, es decir, las contradicciones que hay entre un sistema colonial, un sistema católico que ofrece la bienaventuranza y el bienestar para los indígenas, pero una praxis que maltrata a los indígenas. Y de eso lo debió haber sentido Guamán Poma, y que posiblemente estuvo motivado a escribir por los maltratos que recibían los indígenas por parte de los europeos. No le falta razón, sin lugar a dudas, una fuerte motivación en Guamán Poma para escribir este tremendo trabajo fue el malestar que sufrían los indígenas. Pero, ¿cuál fue el detonante? Y parece ser que el detonante hay que encontrarlo en un juicio que pierde con unos chachapoyas y que está en y no hay remedio. Allí pierde el juicio y es obligado a tener que salir de Huamanga, es obligado a recibe azotes, inclusive un número de azotes, y comienza su peregrinaje. Bueno, yo pienso que además de esto hay otro elemento adicional que lo motiva a escribir la historia, y es su relación con un sacerdote mercedario
que es el otro gran historiador del siglo XVI y XVII y que a la par de Guamán Poma nos ha dejado una extraordinaria historia ilustrada, con ilustraciones, de Martín de Murúa. Entonces, en un momento dado, Murúa decide hacer una crónica que sí se encauce en los cánones historiográficos de la época y escribe su segundo tomo, que es la historia general del Perú. Posiblemente Guamán Poma se entera de esta traición, de que ya deja de lado lo que han escrito juntos y ahora Murúa se dedica a hacer su propia obra, y allí pudo haber habido un detonante en Guamán Poma para decirle al mercenario: muy bien, tú haces tu libro, yo hago mi libro. Y es así como ese pudo haber sido otro de los testículos para haber escrito esta nueva crónica que es tan importante, y que yo concuerdo con Carlos Saraniva, es que es el libro más importante que se ha escrito en el Perú, y es importante porque lo ha escrito con gran esfuerzo un indígena que había absorbido la cultura europea, pero que la había absorbido bajo los cauces de su lengua indígena, bajo los cauces de su mentalidad indígena. El gran mérito que yo le encuentro a esta nueva crónica es que un indígena hubiese tenido la osadía de escribirse este extraordinario trabajo de cerca de 1200 páginas con cerca de 400 dibujos, donde, no sabiendo un español fluido, se atreve a poder expresar lo que él ha vivido, por dar a conocer el pasado prehispánico y dar a conocer lo que sus contemporáneos